Capítulo 25. Pereira sostiene que se le ocurrió una locura, pero que quizá podía ponerla en práctica, pensó. Se puso la chaqueta y salió. Frente a la catedral había un café que permanecía abierto hasta tarde y que tenía teléfono. Pereira entró y miró a su alrededor. En el café había un grupo de trasnochadores que jugaban a las cartas con el dueño. El camarero era un muchacho adormilado que se aburría detrás de la barra. Pereira pidió una limonada, se dirigió al teléfono y marcó el número de la clínica Talassotopérica de Parede. Preguntó por el doctor Cardoso. El doctor Cardoso se ha ido ya a su habitación. ¿Quién pregunta por él?, dijo la voz de la telefonista. Soy el señor Pereira, dijo Pereira. Necesito urgentemente hablar con él. Voy a llamarle, pero tendrá que esperar unos minutos, dijo la telefonista. El tiempo que tarde en bajar. Pereira esperó pacientemente hasta que llegó el doctor Cardoso. Buenas noches, doctor Cardoso, dijo Pereira. Quisiera decirle una cosa importante, pero ahora no puedo. ¿De qué se trata, señor Pereira?, dijo el doctor Cardoso. ¿No se encuentra bien? En efecto, no me encuentro bien, respondió Pereira, pero no es eso lo que importa. Lo que ocurre es que en mi casa ha sucedido algo grave. No sé si mi teléfono en particular está intervenido, pero no importa. Ahora no puedo decirle nada más, pero necesito su ayuda, doctor Cardoso. Dígame, ¿cómo puedo ayudarle?, dijo el doctor Cardoso. Pues bien, doctor Cardoso, dijo Pereira, mañana a mediodía le telefonearé. Tiene usted que hacerme un favor, tiene que fingir que es un pez gordo de la censura. Tiene que decir que mi artículo ha recibido el visto bueno, solo eso. No lo entiendo, replicó el doctor Cardoso. Escuche, doctor Cardoso, dijo Pereira. Le telefoneo desde un café y no puedo darle explicaciones. Tengo en casa un problema que usted no puede ni imaginarse, pero se enterará por la edición de la tarde de Lisboa. Estará escrita con todo detalle, pero usted tiene que hacerme un favor inmenso. Debe mantener que mi artículo tiene su aprobación. ¿Ha entendido? Tiene que decir que la policía portuguesa no tiene miedo a los escándalos, que es una policía limpia y no tiene miedo a los escándalos. Entendido, dijo el doctor Cardoso. Espero su llamada mañana a mediodía. Pereira regresó a su casa, fue al dormitorio y quitó la toalla de la cara de Monteiro Rossi. Le cubrió con una sábana. Luego fue a su estudio y se sentó ante la máquina de escribir. Escribió como título Asesinato de un periodista. Después, unas líneas más abajo, empezó a escribir. Se llamaba Francesco Monteiro Rossi, era de origen italiano. Colaboraba en nuestro periódico con artículos necrológicas. Escribió textos sobre los grandes escritores de nuestra época, como Mayakovsky y Marinetti, de Anuncio y García Lorca. Sus artículos no han sido publicados todavía, pero quizá un día vean la luz. Era un muchacho alegre, que amaba la vida, pero a quien se le había encargado escribir sobre la muerte. Labor a la que no se negó, y esta noche
la muerte ha ido a buscarle. Ayer por la noche, mientras cenaba en casa del director de la página cultural de Lisboa, el señor Pereira, autor de este artículo, 3 hombres armados irrumpieron en el apartamento. Se presentaron como policía política, pero no exhibieron documentación alguna que avalara sus palabras. Debería excluirse que se trate de verdaderos policías, porque iban de paisano y porque es de suponer que la policía de nuestro país no usa estos métodos. Eran malhechores que actuaban con la complicidad de no se sabe quién, y sería deseable que las autoridades indagaran sobre este vergonzoso suceso. Los dirigía un hombre delgado y bajo, con bigote y perilla, al que los otros llamaban comandante. A los otros 2, sus comandantes, les llamó varias veces por sus nombres. Si los nombres no eran falsos, se llamaban Fonseca y Lima. Son 2 hombres altos y robustos, de tez oscura, con expresión poco inteligente. Mientras el hombre delgado y bajo retenía con su pistola a quien esto escribe, Fonseca y Lima arrastraron a Monteiro Rossi hasta el dormitorio para interrogarle, según ellos mismos declararon. Quien esto escribe oyó golpes y gritos sofocados. Después los 2 hombres dijeron que habían hecho su trabajo. Los 3 abandonaron rápidamente el domicilio de quien esto escribe, amenazándole de muerte si divulgaba el suceso. Quien esto escribe se dirigió al dormitorio y no pudo hacer nada más que constatar el fallecimiento del joven Monteiro Rossi. Fue apaleado con saña y los golpes propinados con una porra o la culata de una pistola le hundieron el cráneo. Su cadáver se encuentra actualmente en el 2º piso de la Rua de Saudale, número 22, en casa de quien esto escribe. Monteiro Rossi era huérfano y no tenía parientes. Estaba enamorado de una muchacha bella y dulce, cuyo nombre desconocemos. Solo sabemos que tenía el cabello de color cobrizo y que amaba la cultura. A la muchacha, si nos lee, le enviamos nuestro más sincero pésame y nuestro más afectuoso saludo. Invitamos a las autoridades competentes a vigilar atentamente estos episodios de violencia que a su sombra y tal vez con la complicidad de alguien se están perpetuando hoy en Portugal. Pereira corrió al carro y debajo, a la derecha, puso su nombre. Pereira. Firmó solo Pereira, porque era así como le conocían todos, por el apellido, como había firmado todas sus crónicas de sucesos durante tantos años. Levantó los ojos hacia la ventana y vio que alboreaban las ramas de las palmeras del cuartel de enfrente. Oyó un toque de corneta. Pereira se recostó en un sillón y se quedó dormido. Cuando se despertó era ya de día y Pereira miró alarmado el reloj. Pensó que debía actuar con rapidez, sostiene. Se afeitó, se lavó la cara con agua fría y salió. Encontró un taxi frente a la catedral y se hizo llevar hasta su redacción. En su garita estaba Celeste, quien le saludó con aire cordial. ¿Hay algo para mí?, preguntó Pereira. Ninguna novedad, señor Pereira, respondió Celeste. Lo único es que me han dado una semana de vacaciones. Y mostrándole el calendario, continuó.
Volveré el próximo sábado. Durante una semana tendrá que arreglársela sin mí. Hoy en día el Estado protege a los más débiles, o sea, la gente como yo. Por algo somos cooperativistas. Procuraremos no echarla demasiado en falta, murmuró Pereira y subió la escalera. Entró en la redacción y cogió el archivador de carpeta donde estaba escrito necrológicas. La puso en una bolsa de cuero y salió. Se detuvo en el café Orquídea y pensó que tenía tiempo para sentarse 5 minutos y tomarse algo. ¿Una limonada, señor Pereira?, le preguntó solícito Manuel, mientras él se sentaba a una mesa. No, respondió Pereira. Tomaré un oporto seco. Prefiero un oporto seco. Es una novedad, señor Pereira, dijo Manuel. Y más a estas horas. Pero de todos modos me alegra. Eso quiere decir que está mejor. Manuel le puso un vaso y le dejó la botella. Mire, señor Pereira, dijo Manuel, le dejo la botella. Si tiene ganas de tomarse otro vaso, tómeselo tranquilamente, y si desea un cigarro, se lo traigo enseguida. Tráeme un cigarro ligero, dijo Pereira. Por cierto, Manuel, tú que tienes un amigo que sintoniza Radio Londres, ¿qué noticias hay? Parece que los republicanos están recibiendo duramente, dijo don Manuel. Pero, ¿sabe usted una cosa, señor Pereira?, dijo bajando la voz. También han hablado de Portugal. Ah, sí, dijo Pereira. ¿Y qué dicen de nosotros? Dicen que vivimos en una dictadura, respondió el camarero, y que la policía está torturando a la gente. ¿Y tú qué dices, Manuel?, preguntó Pereira. Manuel se rascó la cabeza. ¿Y qué tiene usted, señor Pereira?, replicó. Usted está en el periodismo y sabe de estas cosas. Yo digo que los ingleses tienen razón, declaró Pereira. Encendió el cigarro y pagó la cuenta. Después salió y cogió un taxi para ir a la imprenta. Cuando llegó, encontró al encargado muy atareado. El periódico entra en máquinas dentro de 1 hora, dijo el encargado, señor Pereira. Ha hecho usted bien en publicar el cuento de Camilo Castelo Branco. Es una maravilla. Lo leí de pequeño en la escuela, pero sigue siendo una maravilla. Habrá que acortarlo en una columna, dijo Pereira. Tengo aquí un artículo que cierta página cultural es una necrológica. Pereira le tendió la hoja. El encargado la leyó y se rascó la cabeza. «Sabe, señor Pereira», dijo el encargado, «es un asunto muy delicado. Me lo trae usted en el último momento y no tiene el visto bueno de la censura. Me parece que aquí se habla de sucesos muy graves». «Mire, señor Pedro», dijo Pereira, «nos conocemos desde hace casi 30 años, desde cuando me ocupaba de la crónica de sucesos en el periódico más importante de Lisboa. ¿Alguna vez le he causado problemas?» «Nunca me los ha causado», respondió el encargado, «pero los tiempos han cambiado. Ahora no es como antes. Ahora hay un montón de burocracia y tengo que respetarla, señor Pereira». «Escuche, señor Pedro», dijo Pereira, «en la censura me han dado el permiso verbalmente. He telefoneado desde la redacción hace media hora. He hablado con el mayor Lourenco. Él está de acuerdo». «Pero sería mejor telefonear al director», objetó el encargado. Pereira dio un profundo suspiro y dijo:
De acuerdo, telefoné usted, señor Pedro. El encargado marcó el número y Pereira permaneció escuchando con el corazón en un puño. Comprendió que el encargado estaba hablando con la señorita Filipa. El director ha salido a comer, dijo el señor Pedro. He hablado con la secretaria. No regresará hasta las 3. A las 3 el periódico ya está listo, dijo Pereira. No podemos esperar hasta las 3. Efectivamente, no podemos, dijo el encargado. No sé qué hacer, señor Pereira. Mire, sugirió Pereira, lo mejor es telefonear directamente a la censura. Quizá consigamos hablar con el mayor Lourenco. El mayor Lourenco, exclamó el encargado, como si tuviera miedo de aquel nombre. Con él directamente. Es un amigo, dijo Pereira, fingiendo restarle importancia. Esta mañana le he leído mi artículo. Está completamente de acuerdo. Hablo con él todos los días, señor Pedro. Es mi trabajo. Pereira cogió el teléfono y marcó el número de la clínica talasotopérica de Parede. Oyó la voz del doctor Cardoso. Oiga, mayor, dijo Pereira, soy el señor Pereira de Lisboa. Estoy en la imprenta para incorporar ese artículo que le he leído esta mañana. Pero el tipógrafo está indeciso porque falta el sello de visto bueno. Intente convencerle y ahora se lo paso. Le dio el auricular al encargado y le observó mientras hablaba. El señor Pedro empezó a asentir. Claro, señor mayor, decía. De acuerdo, señor mayor. Después colgó el auricular y miró a Pereira. ¿Y bien?, preguntó Pereira. Dice que la policía portuguesa no tiene miedo a estos escándalos, dijo el tipógrafo. Que andan sueltos malhechores que hay que denunciar y que su artículo tiene que salir hoy, señor Pereira. Es todo lo que me ha dicho. Y después continuó. Me ha dicho también, diga al señor Pereira que escriba un artículo sobre el alma, que todos lo necesitamos. Eso me ha dicho, señor Pereira. Estaría bromeando, dijo Pereira. Yo hablaré mañana con él. Dejó su artículo al señor Pedro y salió. Se sentía agotado y tenía la tripa alborotada. Pensó en detenerse a comer un bocadillo en el café de la esquina, pero solo pidió una limonada. Luego cogió un taxi y se hizo llevar hasta la catedral. Entró en casa con cautela, con el temor de que alguien le estuviera esperando. Pero no había nadie, solo un gran silencio. Fue al dormitorio y echó una mirada a la sábana que cubría el cuerpo de Monteiro Rossi. Después cogió una pequeña maleta, puso lo estrictamente necesario y la carpeta de las necrológicas. Fue a la estantería y empezó a hojear los papeles de Monteiro Rossi. Finalmente encontró uno apropiado para el caso. Era un buen pasaporte francés, muy bien hecho. La fotografía era de un hombre grueso, con bolsas bajo los ojos, y la edad se correspondía con la suya. Se llamaba Baudin, François Baudin. Le pareció un buen nombre a Pereira. Lo metió en la maleta y cogió el retrato de su esposa. Te llevaré conmigo, le dijo. Será mejor que vengas conmigo. Lo puso con la cara hacia arriba para que respirara bien. Después echó una mirada a su alrededor y consultó el reloj. Era mejor darse prisa. El Lisboa salía dentro de poco y no había tiempo que perder, sostiene Pereira. Fin del libro, 25 de agosto de 1993.
Nota de Antonio Tabucci a la 10ª edición italiana. El señor Pereira me visitó por primera vez una noche de septiembre de 1992. En aquella época no se llamaba todavía señor Pereira. No poseía trazos definidos. Era una presencia vaga, huidiza y difuminada, pero que deseaba ya ser protagonista de un libro. Era solo un personaje en busca de autor. No sé por qué me eligió a mí precisamente, a mí para ser narrado. Una hipótesis posible es que el mes anterior, en un tórrido día de agosto en Lisboa, hice una visita. Recuerdo con nitidez aquel día por la mañana. Compré un diario de la ciudad y leí la noticia de que un viejo periodista había muerto en el hospital de Santa María de Lisboa y que sus restos mortales estaban expuestos para el último adiós en la capilla ardiente del hospital. Por discreción no deseo revelar el nombre de esa persona. Diré únicamente que era alguien a quien había conocido fugazmente en París a finales de los años 60, cuando él, como exiliado portugués, escribía en un periódico parisiense. Era un hombre que había ejercido su oficio de periodista en los años 40 y 50 en Portugal, bajo la dictadura de Salazar, y había conseguido hacerle una buena jugarreta a la dictadura salazarista, publicando en un periódico portugués un feroz artículo contra el régimen. Después, naturalmente, había tenido serios problemas con la policía y se había visto obligado a escoger la vía del exilio. Ya sabía que después del 74, cuando Portugal recuperó la democracia, había regresado a su país, pero no había vuelto a encontrarme con él. Ya no escribía, se había jubilado. No sé a qué se dedicaba. Por desgracia, había sido olvidado. En aquel periodo, Portugal vivía la vida convulsa y agitada de un país que ha recuperado la democracia después de 50 años de dictadura. Era un país joven, dirigido por gente joven. Nadie se acordaba ya de un viejo periodista que se había opuesto con determinación a la dictadura de Salazar. Acudí a visitar su cadáver a las 2 de la tarde. La capilla del hospital estaba desierta. La tapa del ataúd estaba levantada. Aquel hombre era católico y le habían colocado sobre el pecho un crucifijo de madera. Permanecí allí unos 10 minutos. Era un viejo robusto, o más bien grueso. Cuando le conocí en París, era un hombre de unos 50 años, ágil y despierto. La vejez, quizás una vida difícil, habían hecho de él un viejo grueso y flácido. A los pies del ataúd, sobre un pequeño atril, había un registro abierto donde aparecían las firmas de los visitantes. Había algunos nombres, pero yo no conocía a nadie. Tal vez fueran antiguos colegas, gente que había vivido con él las últimas batallas, periodistas jubilados. En septiembre, como decía, Pereira vino a visitarme a su vez. En aquel momento no supe qué decirle y sin embargo comprendí de manera confusa que aquella vaga aparición que se presentaba bajo el aspecto de un personaje literario era un símbolo y una metáfora. En cierto sentido era la transposición fantasmagórica del viejo periodista a quien había rendido el último saludo. Me sentí azorado,
pero le acogí con afecto. Aquella tarde de septiembre comprendí vagamente que un ánima que erraba en el espacio del éter me necesitaba para relatarse, para describir una elección, un tormento, una vida. En ese privilegiado espacio que precede al momento del sueño y que para mí es el espacio más idóneo para recibir las visitas de mis personajes, le dije que volviera de nuevo, que se confiase en mí, que me contara su historia. Volvió y yo encontré para él de inmediato un nombre, Pereira. En portugués, Pereira significa peral, y como todos los nombres de árboles frutales, es un apellido de origen judío. Al igual que en Italia, los apellidos de origen judío son nombres de ciudades. Con ello quise rendir homenaje a un pueblo que ha dejado una gran huella en la civilización portuguesa y que ha sufrido las grandes injusticias de la historia. Pero hubo otro motivo, esta vez de origen literario, que me empujaba hacia ese nombre. Una pequeña pieza teatral de Eliot titulada What About Pereira?, en la que dos amigas evocan en su diálogo a un misterioso portugués llamado Pereira, del cual no se llegará a saber nada. De mi Pereira, en cambio, yo comenzaba a saber muchas cosas. En sus visitas nocturnas me iba contando que era viudo, cardiópata e infeliz, que le gustaba la literatura francesa, especialmente los escritores católicos de entreguerras como Mauriac y Bernanos, y que estaba obsesionado por la idea de la muerte, que su mayor confidente era un franciscano llamado Padre Antonio, con el cual se confesaba temeroso de ser etérico, porque se creía en la resurrección de la carne. Y después, las confesiones de Pereira, unidas a la imaginación de quien escribe, hicieron lo demás. Encontré para Pereira un mes crucial en su vida, un mes tórrido, agosto de 1938. Pensé en una Europa a borde del desastre de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española con las tragedias de nuestro pasado reciente, y en el verano del 93, cuando Pereira se había convertido en amigo mío y me había relatado su historia. Yo pude escribirla. La escribí en veciano, en 2 meses, que fueron también tórridos, de intenso y furibundo trabajo. Por una afortunada coincidencia, acabé de escribir la última página el 25 de agosto de 1993. Y quise registrar esta fecha en la página porque es para mí un día importante, el cumpleaños de mi hija. Me pareció una señal, un auspicio. El día feliz del nacimiento de un hijo mío nacía también, gracias a la fuerza de la escritura, la historia de la vida de un hombre, tal vez en la inescrutable trama de eventos que los dioses nos conceden. Todo ello tenga su significado. Fin.